Bien, buenas tardes a todos quienes nos siguen a través del canal de YouTube del Instituto Nacional José Miguel Carrera. La Academia de Química del Instituto Nacional aquí ha organizado en esta ocasión una charla de divulgación científica que hemos denominado COVID-19, estado regulatorio de vacunas y terapias. Para ello, hemos invitado a 3 profesionales, todos son químicos farmacéuticos que se desempeñan en la Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED. Y esta, digamos, organización pertenece al Instituto Nacional de Salud Pública. Ellos son José Crisóstomo, no sé si puedes levantar tu mano, José. José es del Subdepartamento de Autorizaciones y Registros de Productos Nuevos y Biológicos. Tenemos también a Camila González, que es del Subdepartamento de Farmacovigilancia, y tenemos a Rodolfo González, que es ex estudiante de nuestro colegio, también ex estudiante de nuestra Academia de Química entre los años 2008 y 2009, y se desempeña en el subdepartamento de registro sanitario, de productos farmacéuticos y bioequivalentes. La charla que nos darán estos 3 científicos abordará los aspectos regulatorios respecto de la autorización y vigilancia de posibles vacunas y terapias para el COVID-19. Además de aspectos científicos relacionados a las vacunas en investigación que están en nuestro país en este minuto. Las preguntas que tengan de esta charla van a estar siendo recibidas por nuestros estudiantes de la academia, Jesús Valderrama, que está ahí en pantalla, y Wolfgang Meister. Ellos van a estar recibiendo las preguntas y se las van a hacer llegar a los expositores al finalizar la charla. Así que terminada esta presentación, le doy la palabra y la bienvenida a nuestros 3 expositores, José, Camila y Rodolfo. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la charla. Bueno, Magdalena ya nos presentó a los 3. Y para comenzar, quiero contarles un poco de la historia del Instituto de Salud Pública, que es esta institución donde nosotros trabajamos y en donde se basa toda la información que nosotros vamos a presentar. El Instituto de Salud Pública se creó como el Instituto de Higiene en 1892, o sea, nuestra historia se remonta a mucho tiempo atrás. En 1896 se crea la sección de seroterapia en el Instituto de Vacuna Animal, Sueros, y Vacunas del Instituto de Higiene. En este año comienza la fabricación de vacunas en Chile. En ese momento nosotros éramos uno de los laboratorios referencia a nivel latinoamericano y teníamos fabricación de vacunas contra el tétano, difteria, gangrenas, vacunas antirrábicas, vacuna contra la fiebre aftosa y contra enfermedades de las aves. Luego, en 1929, se hace el cambio de nombre del Instituto de Higiene al Instituto Bacteriológico. Y posteriormente, en 1980, se hace cambio del Instituto Bacteriológico al Instituto de Salud Pública, que es el que conocemos hoy día, y que en ese momento se ubicaba en ese edificio que está ahí en la fotito, que es el mismo donde estamos nosotros actualmente, ubicado ahí en Maratón 1000, al lado del Estadio Nacional. En esa ubicación quedó desde el 80. Posteriormente, en 1982, el ISP llega a ser reconocido como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo cual era un logro en ese momento, y en el 2005 se termina definitivamente la producción de vacunas en Chile por temas más que nada económicos y tecnológicos. Posterior a ello, el 2010, sale el reglamento del Sistema Nacional de Control de Medicamentos de Uso Médico, denominado Decreto Supremo número 3, que es el que regula todos los medicamentos que se utilizan en nuestro país. Luego, el 2011, se crea el Departamento de Agencia Nacional de Medicamentos ANAMED, que es donde trabajamos nosotros 3, el José, Rodolfo y yo. Y posterior a ello, ANAMED, el 2016, es nombrada la agencia regulatoria a nivel 4 por la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que nosotros somos agencia de referencia a nivel mundial. ¿Quiénes trabajan en el Instituto de Salud Pública? En el Instituto de Salud Pública trabajan distintos tipos de profesionales, la mayoría del área química, biológica y médica. Es el lugar donde trabajan más químicos farmacéuticos en todo el país.
de hecho casi toda ANAMED, que es un edificio de 5 pisos donde trabajan más de 100 personas, está formado principalmente por químicos farmacéuticos. También en el Instituto de Salud Pública trabajan bioquímicos, médicos, enfermeras, analistas químicos, biólogos, médicos veterinarios y tecnólogos médicos. Cada uno realiza distintas funciones, ya sea en laboratorio o funciones técnicas como realizamos nosotros. Bueno, el Instituto de Salud Pública es parte del Ministerio de Salud. Nosotros somos parte de la Subsecretaría de Salud Pública. Como ven, ahí abajo está el Instituto en naranjito. Y somos a la par con Senabast, FONASA y la Superintendencia de Salud. Entonces nosotros dependemos del Ministerio de Salud. Bueno, el Instituto de Salud Pública tiene distintas misiones, pero su misión principal es contribuir a la salud pública del país. La salud pública del país se refiere a que nosotros velamos porque en todo el país haya salud, ya a lo largo de todo el territorio nacional. Y tiene distintas funciones asignadas por ley, las cuales son básicamente funciones de referencia, de vigilancia, de fiscalización y de autorización. La función de referencia se refiere a que nosotros somos referentes nacionales en distintos términos. Nosotros hacemos capacitaciones para instruir al resto de los profesionales a lo largo de todo el país. Y también somos laboratorio de referencia, que se refiere a que nosotros somos el laboratorio donde se confirman muchos exámenes y nosotros capacitamos a muchos laboratorios también para realizar exámenes. Por ejemplo, al principio el examen del COVID solo se realizaba en el Instituto de Salud Pública, porque somos el laboratorio de referencia. Y posterior a ello se empezó a capacitar a distintos laboratorios para que ellos también pudiesen realizar esta función, porque ya no dábamos abasto. También tenemos la función de vigilancia, que es esto de tener el control y constante supervisión de los medicamentos y de los laboratorios farmacéuticos, farmacias, etc. También tenemos la función de fiscalizar, que ya no es solo el supervisar, sino que vamos y fiscalizamos y nos aseguramos que las cosas se estén haciendo bien, ya sea en las farmacias, en los botiquines, en los laboratorios farmacéuticos y en las distintas entidades que componen toda esta salud pública. Y también realizamos la función de autorización, en donde nosotros autorizamos establecimientos como los laboratorios farmacéuticos, farmacias y botiquines, y también autorizamos medicamentos y autorizamos estudios. Nosotros somos los que autorizamos los estudios clínicos para que se puedan realizar en el país. Y con todas estas funciones nosotros trabajamos constantemente para contar con medicamentos y vacunas de calidad, seguras y eficaces. Como les mencioné, nosotros somos parte del departamento ANAMED, denominada Agencia Nacional de Medicamentos, que tiene 6 subdepartamentos. El subdepartamento de Autorización y Registro de Productos Farmacéuticos Nuevos y Biológicos, donde pertenece el JOSE, el subdepartamento de Inspecciones, subdepartamento de Laboratorio Nacional de Control, subdepartamento de Farmacovigilancia, que es donde pertenezco yo, subdepartamento de Control y Vigilancia de Medicamentos y Cosméticos, y el subdepartamento de Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos Bioequivalentes, que es donde trabaja Rodolfo. Bueno, ahora les voy a mostrar un poco cuál es la etapa de desarrollo de las vacunas y medicamentos, cómo se desarrollan las vacunas y medicamentos. Esta es una imagen que ustedes pueden encontrar en el enlace que está ahí abajo, sale un poquito pequeño, pero es el enlace, esta imagen pertenece a la página web del Instituto de Salud Pública de Farmacovigilancia de Vacunas, en donde hay un artículo donde ustedes pueden leer en detalle cada una de las etapas del proceso de desarrollo de las vacunas y medicamentos. La primera etapa primera y segunda es la etapa exploratoria y la etapa preclínica, en donde nosotros, los científicos, estudiamos las moléculas que pueden ser futuros productos farmacéuticos, ya sean medicamentos o vacunas. Nosotros estudiamos esas moléculas haciéndoles pruebas, ya sea pruebas si esta molécula en modelos animales, en modelos de cultivos celulares o modelos computacionales, la probamos para ver si puede o no llegar a ser un futuro medicamento. Y también usamos mucha información bibliográfica sobre virus relacionados y pandemias anteriores, es decir, ahora con la pandemia del COVID se estudiaron pandemias anteriores y virus que se parecían un poquito al COVID para poder fabricar una nueva vacuna. Luego pasamos a la etapa clínica, en donde
se divide en 3 fases, que yo creo que ustedes quizás la han escuchado en las noticias. Está la fase 1, fase 2 y fase 3. Estas son las fases en donde estas moléculas que yo les hablaba, que fueron probadas en animales y modelos celulares, pasan a ser utilizadas en los humanos, para ser probadas, a ver si cumplen o no los requisitos para luego poder ser comercializadas. En la fase 1 se prueban los medicamentos en un grupo pequeño de voluntarios, de 20 a 80 personas, y se evalúa su seguridad y el alcance de la respuesta inmune o de la efectividad. ¿Ya? Luego en la fase 2 se prueban los medicamentos en un grupo un poco más grande de voluntarios, de 100 a 500 personas, y aquí se busca definir la dosis, se busca ver cuál es la vía de administración y cuál es más o menos el perfil de seguridad, es decir, qué efectos me puede estar produciendo, en qué rango de dosis yo lo puedo administrar para que este producto sea seguro y me produzca el efecto esperado. Y finalmente tenemos la fase 3, en donde un grupo más grande de voluntarios, desde 3.000 personas en adelante, es administrado este producto y se evalúa la eficacia, la seguridad e identificar los eventos adversos más comunes. Ya vamos a ver en detalle qué son los eventos adversos para verlo con más calma. Y finalmente tenemos la etapa de revisión reglamentaria y la etapa post-aprobación, que también la vamos a ver en detalle más adelante, así que ahora no me voy a detener en esto. Pero para esto tenemos que tener en consideración cuánto tarda todo este proceso. En un tiempo normal de desarrollo de vacunas podemos tardar de 10 a 15 años en obtener un producto farmacéutico, ya sea un medicamento o una vacuna. Los primeros 5 a 10 años son la etapa exploratoria y preclínica, que es donde los científicos buscan qué moléculas pueden funcionar como medicamento. Posterior a ello son 3 años más o menos por cada fase clínica, en donde se hace la fase 1, se obtienen los resultados, se estudian, se analizan, luego se pasa a la fase 2 y así. Y finalmente viene la etapa de revisión reglamentaria, que son unos meses hasta un año, y posteriormente la etapa post-aprobación, en donde esto se realiza la vigilancia del producto durante toda su vida que se utiliza en la población. Pero cuando estamos hablando ahora de la pandemia COVID, se ha realizado este proceso de forma acelerada. Entonces tenemos que las etapas exploratoria y preclínica se acortaron los tiempos hasta 6 a 9 meses, y estos se realizan en simultáneo todos los procesos para acortar los tiempos. También tenemos que la etapa clínica se está demorando de 6 a 9 meses, en donde están solapando o haciendo simultáneamente la fase 1 con la fase 2, y de hecho se están también solapando con la fase de revisión reglamentaria. Salió la noticia de que la vacuna rusa había sido autorizada aún cuando estaban los estudios recién en fase 2. Eso es porque están como acelerando el proceso, apurando el proceso de revisión reglamentaria para que todo salga un poquito más rápido, pero de todas maneras estas vacunas van a ser vigiladas durante todo su tiempo de utilización en las personas con la etapa post-aprobación. Continuando un poco esta como vida de los productos, como mencionaba Camila, primero está la etapa de estudio, y después hay una etapa que es regulatoria, que tiene que ver para que los productos se puedan distribuir y utilizar en los países. Entonces, ¿qué ocurre antes que un medicamento, en este caso vacuna, sea distribuido o utilizado en el país? Yo en particular les voy a hablar un poco de terapias, después José va a hablar un poco más del tema de vacunas, así que yo me voy a enfocar un poco en lo que es terapia. Pasa desde la fabricación hasta el... Hay varios procesos, que ahí yo lo simbolizo con un cuadrado, con un signo interrogativo. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña aclaración de concepto. Todos los productos farmacéuticos, estos pueden ser fabricados o importados. En nuestro país tenemos varios tipos, algunos que son de fabricación nacional, otros que son terminados, otros... Rodolfo, se te corta un poco la señal, quizás podría apagar tu cámara a ver si... Ya. ¿Una mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Creo que sí. Ya, súper. Qué bueno. Bueno, como les comentaba, hay productos que son fabricados de manera nacional en el territorio, por algunos que existen en el país. Otros son importados como productos y otros como productos semiterminados, o sea, pueden venir
sin su envase secundario, pueden venir incluso como producto a granel. Es la forma farmacéutica, o sea, los comprimidos. Y también hay otro régimen que son los productos que se han terminado, pero para dar cumplimiento a cierta reglamentación que tenemos, ¿vale? Se les somete a un proceso llamado recondicionamiento y posteriormente, ya cuando estos productos son distribuidos, tienen distintas condiciones de venta. Pueden ser la directa, que son los productos que no necesitan receta, receta médica retenida y receta. Esta receta en orden descendente es más controlada que la anterior y se utiliza para productos que son con mayor riesgo. Siguiente. Respecto al registro de estos productos, primero mencionar que nosotros tenemos un marco Instituto de Salud Pública en el cual funcionamos, que es el extremo número 3 del año 2010, que aprueba el reglamento del sistema de los productos farmacéuticos de uso humano. Básicamente todas las decisiones que tomamos tienen que estar basadas en entonces todos los productos farmacéuticos que entran a Chile el registro sanitario, así es. Y que el registro sanitario es un estudio sistemático donde nosotros en el instituto las propiedades farmacéuticas, farmacológicas, toxicológicas. ¿Cuál es el objeto de esto? Básicamente, verificar la calidad, efectivo, la seguridad, que sea seguro y sea eficaz. Una vez se el registro sanitario, al producto se le otorga un número de registro que pueden encontrar en cualquier caja de medicamentos farmacéutica, y esto lo habilita para su distribución y uso en el país. Como les contaba, todos los productos del registro sanitario antes de ser utilizados o comercializados en el país, existen excepciones. La verdad es que sí existen excepciones y en esta presentación. En esta lámina pueden encontrar un esquema del proceso de registro, en el cual que es una persona natural o jurídica, habitualmente son los laboratorios o operadores de productos farmacéuticos, solicitan al ISP el registro de su producto. Para ello, adjuntan, que lo nombraré después, y en el instituto se realiza una evaluación. Una vez se evalúan los antecedentes presentados, el producto puede aprobarse su registro sanitario o denegar. En caso de aprobarse, el producto está apto para su almacenamiento y se distribuye a los establecimientos hospitalarios, a las clínicas, en las farmacias, etc. O sea, el producto ya... ¿Qué son los aspectos que se evalúan? Algunos de los aspectos que se evalúan para estos registros sanitarios, se ve si el producto en países, si está comercializado en otros países. Rodolfo, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, es como muy entrecortado. No sé si tienes otra opción como de conexión o es tu única opción, porque te escucháis súper cortado. Estaba pensando, Magda, que podríamos intentar que yo lo llame por teléfono y ponga el altavoz. A lo mejor así se escucha mejor. Sí. No por internet, sino que por... Podríamos intentar, ¿o no? Lo voy a llamar, ¿ya? Rodo, te voy a llamar y lo hacemos por altavoz. A ver si así se escucha mejor. Mutea tu micrófono, Rodo, y te llamo por acá, ¿ya? Aló. Ya, déjame prender el altavoz, espérame. Ya, habla, a ver. ¿Ahí crees que se escucha mejor? Yo me tengo... No, pues yo no me tengo... Baja tú el volumen de tu computadora. Ya. Yo no puedo mutearme, pues si no te vayas a escuchar. Ya, ahí, ahora sí. Ya, súper. ¿Por qué se escucha? Espérate, ¿y tú estás ahí? Camila, tienes que tú bajar el volumen de tu computador. Pero si yo estoy con audífono. Ah, está con audífono. Sí. A ver ahora. Hola. No funciona.
Vamos a hacerlo. A ver. ¿Se escuchará mejor ahora? Se corta harto, pero yo creo que es la única opción que tenemos. Sí. Bueno, espero al menos para el diapo se pueda entender un poco. Como les comentaba, algunos aspectos que se evalúan en estos estudios. Primero, ver si el medicamento está en países, si está comercializado, que son cosas distintas. ¿Quién fabrica también los principios activos? ¿Quiénes intervienen en su cadena de fabricación? Ya que la fabricación de los medicamentos involucra más de un producto o empresa. Y además, los actores que intervienen en esta cadena cumplen las prácticas de manufactura GMP, que es un requisito. Rodo, Además, Rodo, espera, ya sé cómo. Yo voy a mutear mi celular y así va a funcionar. Ahora sí. Ya lo Muteate resolucioné. tú, Rodo. Sí, yo me muteo. O sea, mutea tu celular, tu computador. A ver, habla ahí. Hola. Tení, ¿Se escucha bien o no? Baja el volumen de tu computador. No tengo sin volumen. Ya. Como les comentaba, para evaluar esto bueno, como les decía, se ve quién interviene en la cadena de medicamento y si estos actores cumplen las buenas prácticas de manufactura. Además, es necesario saber el país quién almacenará y quién distribuirá el producto, ya que los medicamentos no pueden estar guardados, sino que tienen que estar almacenados en establecimientos usados. Además, por normativa, a los medicamentos se deben hacer controles de calidad en el país. Por lo tanto, también quien empieza un producto para registrar debe señalar quiénes realizan los controles de calidad. Además, se verifica la especificación del producto terminado y se ve, en el fondo, cuál es el periodo de vencimiento. Para determinar el vencimiento de un medicamento, que hay bastantes cuestionamientos sobre el vencimiento o no. La verdad es que los medicamentos sí ven y se les hacen estudios de estabilidad y de eficacia para determinar cuánto es el periodo de eficacia. Además de los controles de calidad que deben realizarse al producto, que esto está en especificaciones del producto, y además otros aspectos como si el producto está en uso de licencia de parte de un laboratorio o si estará sometido a algún tipo de vigilancia sanitaria especial, que más adelante en la presentación. Rodo, dame un minuto. Mutea tu micrófono del Zoom. Ya, ahora debería funcionar mejor. Dale, continúa. Dale la siguiente nomás, Carmen. ¿Lo escuchan? Sí, ya, dale. Ay, perdón. Estoy haciendo muchas cosas a la vez ya. Bueno, en el fondo, ¿qué ocurre una vez que se registra este producto? Se le otorga el número y ya está apto para su distribución, comercialización y uso en el país. No queda solamente ahí la función del instituto. Como les señaló Camila, dentro de las funciones del instituto está la autorización, como también la fiscalización y la vigilancia. Por lo tanto, después que el producto ingresa al país y es utilizado por los usuarios, el producto también sigue una constante vigilancia sanitaria. Siguiente. Como les comentaba desde antes, todos los productos deben ser registrados en el país, pero existen autorizaciones excepcionales a esto. Y estas están establecidas por una parte en el Código Sanitario y por otra en el Decreto Supremo 3, que es el cuerpo legal que les señalaba al comienzo de la presentación. Por una parte, un producto puede ser en forma excepcional autorizado para su venta o uso, ¿ya? Y esto se basa en 3 causales, que son las que explicaré a continuación. Por una parte, si el producto presenta un desabastecimiento o una falta de accesibilidad para la población. En el caso, por ejemplo, que hay un quiebre de stock o que los productos no se encuentren presentes y sean imprescindibles para mantener la salud de la población, se puede autorizar una internación excepcional de estos productos sin registro sanitario.
Sí, ahí está. Perdón. Por otra parte, también está la opción de que las personas en particular que requieran un medicamento que no es comercializado en el país y que sea de utilización urgente, pueden importarlo para su uso exclusivo. Esto se da muchas veces con la llamada droga huérfana o medicamentos huérfanos, que muchas veces no son comercializados en el país y las personas deben importarlos desde otros países. Y además se puede autorizar la utilización de estos medicamentos sin registro para fines de investigación científica o ensayos clínicos previamente estos hayan sido autorizados de acuerdo a lo que determina el Ministerio de Salud. Además, hay otro artículo, que es el artículo 94, que nos permite la importación por un interesado distinto al titular. La verdad es que el objeto de esta importación es mayormente, o como mayormente es utilizado en el país, se utiliza por parte de la Central Nacional de Abastecimiento, que es quien abastece a todos los consultorios y los hospitales de la red pública de medicamentos. Esto muchas veces se da porque la central consigue precios más baratos importando el medicamento directamente de las casas matrices de otros países que obteniéndolos desde los laboratorios que tienen representación en Chile. Esto resulta bastante importante porque muchas veces permite mantener el stock de medicamentos para programas tan importantes como el de VIH o el de otras enfermedades que tienen tratamientos bastante costosos. Bueno, y por otra parte también se autoriza la donación de medicamentos siempre y cuando estos tengan ciertas cualidades. Por ejemplo, al menos tienen que tener 6 meses a su fecha de caducidad al momento de la donación, ya, porque la idea no es que donen lo que está por vencer, sino que realmente se donen medicamentos que sean útiles, seguros y eficaces para la población. Ahora vamos a traer a colación un caso que ha sido también portada en algunos medios, que es el Avifavir. Este es un medicamento que su nombre de fantasía es Avifavir, pero su principio activo es el Favipiravir. Es un medicamento de origen ruso y se autorizó su importación excepcional hace poco por parte del Instituto de Salud Pública con objeto de ser utilizado como un tratamiento piloto en un lugar muy específico. Esta solicitud de importar el medicamento Favipiravir fue realizada por la agrupación ACHIFAR, que es la Asociación Chilena de Municipios con Farmacias Populares. Esta agrupación solicitó importar una cantidad determinada de productos para una cantidad determinada de pacientes y estos iban a ser utilizados en el servicio de alta resolución de urgencia de Recoleta. Tienen protocolos de utilización, están a cargo de un encargado médico y además están sometidos a una vigilancia estricta. Si bien el medicamento se autorizó para su uso e internación en el país, actualmente no ha llegado el medicamento porque se encuentra con quiebre de stock en el laboratorio de producción que está en Rusia. Por lo tanto, por ahora no se ve ninguna fecha posible para que este medicamento ingrese y pueda ser estudiado. Ahora, ¿por qué fue aceptado este medicamento? Se basaron básicamente en informes de la sección de farmacovigilancia del instituto y además en el Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria del MinSal, que también emitieron informe en el cual se daba cuenta de que había una pequeña certeza de que el medicamento pudiera ser eficaz para reducir ciertos parámetros en los pacientes con COVID-19. Como les comenté, esto no significa que el medicamento se va a importar y se va a vender en cualquier farmacia, sino que su uso está estrictamente protocolizado y acotado a cierta población y bajo la supervisión médica. Ahora, posibles terapias para el COVID-19. Se ha hablado mucho de un montón de terapias en los medios, en internet, etcétera, que puedan servir para el COVID-19. Y respecto a esto, se realizó, dale a la siguiente diapositiva, el ensayo Solidarity. Este ensayo clínico es el mayor ensayo clínico aleatorizado del mundo sobre la terapéutica para el COVID-19. Estuvo a cargo de la Organización Mundial de la Salud y evaluó 3 aspectos fundamentales en los pacientes con COVID. Por una parte, la mortalidad, o sea que tanto mueren los pacientes que utilizan los medicamentos en comparación a los que no lo utilizan, la necesidad de ventilación asistida, o sea, si aumenta la necesidad de ventilación asistida o la disminuye, y además la duración de la estancia hospitalaria, o sea, si disminuye
aumenta la cantidad de días que los pacientes permanecen en el hospital. Estos son solamente los 3 aspectos evaluados en el ensayo. Hay otros usos de los fármacos, por ejemplo, el tratamiento preventivo para COVID-19, que deben examinarse mediante otros ensayos clínicos. A modo de dato, para que dimensionen la magnitud de este ensayo clínico, participaron 405 hospitales en 30 países del mundo, con un total de 11.266 adultos en estudio. ¿Y cuáles fueron los tratamientos evaluados? Por una parte, remdesivir, que fue administrado a 1.750 pacientes, hidroxicloroquina, lopinavir y una combinación con interferón y lopinavir. Además, se evaluó solamente el interferón y el grupo control, que es el grupo de pacientes a los cuales no se le administró ningún tratamiento. Los resultados de este estudio fueron publicados hace poco, si pueden ver con fecha 15 de octubre, pero todavía están en discusión, ya que fueron presentados a evaluación por pares científicos para ser publicados en una revista científica. Por lo tanto, este estudio está por ahora en evaluación y, como podemos ver en la siguiente diapo, después voy a explicar respecto a eso. Pero en el fondo los resultados fueron presentados de forma preliminar. ¿Y cuáles son estos resultados? Ahora sí. Que estos regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir e interferón parecieron tener poco o ningún efecto sobre los pacientes hospitalizados con COVID-19, como le indica la mortalidad general, el inicio de la ventilación y la duración de la estancia hospitalaria. O sea, básicamente el estudio nos dice que el costo-beneficio de utilizar estos medicamentos no parece mucho. Y producto de estas conclusiones preliminares del estudio, ahora sí que se ha generado una gran polémica y multitudinarias críticas al ensayo, especialmente a la farmacéutica Gilead, que muestra su preocupación porque este trabajo no se haya sometido a una necesaria revisión rigurosa. Como les comentaba, el ensayo sí se encuentra en revisión por pares científicos, pero de todas formas me imagino que los resultados fueron publicados porque había bastante expectación a las conclusiones que pudiese llegar este estudio. Hola, buenas tardes, ya me presentaron, soy José Crisóstomo y soy evaluador de productos biológicos. Los productos biológicos incluyen a las vacunas para el departamento ANAMED del Instituto de Salud Pública. Rodolfo le habló un poco de los medicamentos que se están utilizando para tratar el COVID. Recordemos que esta infección no tiene cura, entonces todos estos tratamientos son para disminuir la mortalidad o para disminuir los efectos secundarios que podría tener, o para que las personas tengan una mejor sobrevida y así poder resistir la enfermedad. Pero ahora está el otro ámbito de los medicamentos, que son las vacunas. Antes de empezar a hablar de las vacunas, tengo que hablarle un poco qué es un virus. Ha existido una polémica de años donde mucha gente dice que los virus están vivos, son organismos vivos, otros dicen que están muertos. No quiero meterme mucho en eso. Yo considero que quizás puede ser como una definición intermedia entre vivo y muerto, pero lo que sabemos es que un virus es una partícula de código genético. El código genético, como ustedes saben, me imagino en su clase de biología, son una partícula de ADN o ARN que está encapsulada en una vesícula de proteína. ¿Ya? Eso es básicamente lo que es un virus, una estructura muy simple. Los virus no se pueden replicar por sí solos, eso sí, no pueden sobrevivir por sí solos. Entonces buscan células para infectarlas. Una vez infectan estas células, se empiezan a replicar, o sea, empiezan a reproducirse en la célula, insertando su código genético en el código genético de la célula, y empiezan a reproducirse. Y de esa manera, el virus infecta y así sale de la célula, la rompe una vez que la infecta y va infectando otras células de nuestro organismo. ¿Ya? O de otro organismo. Los virus también pueden infectar a plantas, pueden infectar a animales, dependiendo del virus que sea. Otra cosa interesante de los virus, que son estas partículas de información son muy pequeñas, eso quiere decir que no las podemos ver por un microscopio. Y algo también interesante es que son compuestos que son muy evolucionados en el hecho de que con muy poco pueden sobrevivir a la intemperie o en superficie. Por eso es que el COVID es tan infeccioso, porque puede sobrevivir en nuestra piel, en las superficies que tocamos, y se encuentra en el aire, que expira a las personas que están contagiadas. Entonces, constan de este material genético
el ADN de RNA, que está rodeado por esta cápside, que ahí se puede ver en la imagen de la derecha, está rodeado por esta cápside que protege la información genética, y esos son los dos componentes principales del virus. Algunos tienen una envoltura que también presenta otras características como infecciosas, como las que tiene el COVID, que vamos a ver más adelante, y esa envoltura que menciona ahí la diapositiva. Los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales, entonces cuando muchas veces la gente tiene infecciones virales y va a la farmacia a pedir medicamentos, lo lógico es que no tenga que tomar medicamentos, por eso hay muchas enfermedades que no se curan con antibióticos, eso es importante destacarlo, que no incentivar el uso de antibióticos, ya que son para infecciones bacterianas. A los virus un antibiótico no les va a hacer nada. Entonces, ¿cómo podemos atacar los virus? Bueno, ahí entran las vacunas y los antivirales. En la imagen podemos ver más o menos dos tipos de virus, que son los virus animales, que se puede ver a la izquierda de la imagen, y los virus los bacteriófagos, que son otro tipo de virus. En la siguiente, Cami, por favor. Entonces, aquí tengo algunos tipos y formas de virus. Al lado izquierdo se puede ver el bacteriófago que les decía, que no es tan común, o sea, no es tan común ni tiene que ver mucho con el COVID, pero a la derecha aparece arriba el adenovirus, ya una estructura más similar al COVID, y abajo de esa aparece el virus de la inmunodeficiencia humano, que es el VIH, ¿ya? Que si pueden ver, si comparamos, ahí dice la estructura del coronavirus con la estructura del VIH, son muy similares, ¿ya? Vienen como de una familia bastante similar o parecida, ¿ya? ¿Qué es lo importante del COVID y cómo el COVID infecta a nuestro organismo? Tenemos esta estructura, y si se puede ver en la imagen, en esas como puntas moradas, o el color de ahí que ustedes vean a veces depende de la pantalla, esa es la estructura, una glicoproteína. Es una proteína simplemente que se llama spike, ya que la traducción sería como corona, por eso se llama coronavirus. Entonces, esa estructura es la que entra y se relaciona con los receptores que nosotros tenemos en la célula, y unos receptores que se llaman receptores de angiotensina o ECA2. Entonces, al interaccionar esa proteína spike, que es específica del coronavirus, infecta a nuestra célula y se adentra en la célula, la reconoce, se adentra y nos infecta. Y cuando nos infecta, como les dije, lleva su material genético a nuestro núcleo y empieza a reproducirse. Y así, después de eso, rompe la célula donde se había infectado, salen millones de partículas de COVID, de estos virus, y infectan a todo nuestro organismo. Y ahí se produce la infección y ahí se empiezan a producir los síntomas. Por eso demoran los síntomas en aparecer. Si tú tienes contacto con una persona que tenga COVID, por eso los síntomas se dice que aparecen dentro de 4 o 7 días, porque se demora esta infección donde el virus va infectando las células, se va reproduciendo y así va tomando control de muchas células de nuestro organismo. La siguiente. Ahora, ¿qué es una vacuna? O sea, ¿cómo nos protegemos contra el virus? Se entiende por vacuna cualquier medicamento, cualquier preparación destinada contra que estimule nuestro sistema inmune para que ataque al virus, ¿ya? Entonces, básicamente, es que lo que hace una vacuna es darte una pequeña porción del virus o parte del virus, lo vamos a ver más adelante, para que tu organismo, tu propio sistema inmune, produzca los anticuerpos, produzca proteínas que puedan atacar al virus. Entonces, una vez que la vacuna entra a nuestro organismo, va a infectar de una manera muy pequeña a nuestro organismo, va a producir esta proteína spike o parte del virus, y entonces el sistema inmune va a decir, yo conozco eso, lo ataco, lo elimino, y así cuando realmente tú te infectes de COVID, va a llegar este virus con la proteína spike, esta es la corona, va a llegar y va a interaccionar el cuerpo, a decir, sí, tú antes me habías infectado, yo lo conozco, te reconozco y te elimino. Entonces así funciona la vacuna, ¿ya? La vacuna es importante también que se puedan administrar de manera intramuscular con una inyección, a todos nos vacunaron cuando pequeños una inyección, pero también ahora en el último tiempo el avance de la tecnología farmacéutica ha permitido crear vacunas con vaporizadores nasales o orales. Entonces, no sé, cuando empezó la pandemia me acuerdo que en Netflix se empezaron a poner todas estas películas de contagio y de epidemia de moda, y ahí salió una película que se llama Contagio, que fue muy popular, y ahí sale que al final cuando descubren la vacuna, descubren la cura, se administra por vía nasal. Así que ahí si tienen tiempo pueden ver la película, van a darse cuenta que ahí la administra una vacuna que es por vía nasal. La siguiente.
Bueno, entonces tenemos distintos tipos de vacunas y para el COVID, una de las grandes cosas que hemos podido hacer en la ciencia que ha estimulado el desarrollo de mucha tecnología. ¿Ya? Entonces, algo positivo también tiene esta pandemia. Tenemos el virus del COVID al medio, ¿ya? Y hay diferentes tipos de vacunas. Voy a explicar a grandes rasgos más o menos de qué se trata cada uno y cuáles son los objetivos, así que ahí se puede ver una imagen grande de cuáles son los tipos de vacunas, cómo se fabrican vacunas y qué son estas vacunas para el COVID. Así que la siguiente. Entonces, primero tenemos las vacunas atenuadas. Las vacunas vivas utilizan una forma debilitada o atenuada del germen que causa la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo tomo en el laboratorio, lo que se hace es tomar el virus COVID y atenuarlo, o sea, sacarle algunas partes reproductivas, dejarlo más débil. Entonces, eso es lo que se administra la vacuna. Entonces, eso se administra a la persona y la persona reconoce la enfermedad, no se enferma tan grave. Sí hay un riesgo, y es una desventaja de este tipo de vacuna, hay un riesgo de enfermarse, o sea, que te dé un poco, tendría la infección del COVID, un poco el virus, pero después se pasaría después unos días y luego ya tu sistema inmune quedaría alertado y ante una próxima infección lo atacaría, ¿ya? Ventaja es una protección fuerte, ya que básicamente le estamos dando el virus a la persona, y desventajas, como decía, puede causar la misma enfermedad, ¿ya? Ejemplo, anterior al COVID, habían vacunas para el sarampión, rotavirus, viruela, fiebre amarilla, que estuvo de moda ahí cuando la gente quería viajar a Brasil, tenía que ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Ejemplo del COVID, ahí tenemos una vacuna india que se llama de Immunogenix. ¿Ya? No hay mucha información sobre eso, es lo que encontré, tampoco es algo que se esté utilizando, la ciencia ha avanzado y estas están quedando un poco más atrás. Es como tecnología de los años 70, 80. La siguiente. Después tenemos la vacuna de virus inactivado. Y aquí estas son las más comunes y las más, como se puede decir, las más confiables, las que decimos, estas van a funcionar y tenemos mucha experiencia. ¿Ya? Utiliza entonces una versión muerta del germen. Como yo les decía, el virus no está vivo ni muerto, entonces se dice que es muerto porque no es infeccioso. El virus tiene todo el material, tiene la cápside, tiene la proteína spike, pero no tiene la información genética. Entonces no puede reproducirse en nuestro organismo. Y eso está inactivado. Entonces esto se pone en la vacuna, partículas virales, se inyecta la vacuna, nuestro sistema inmune entonces va a reconocer la proteína spike y va a generar los anticuerpos necesarios para contrarrestar la enfermedad. Desventaja, como la otra producían una respuesta inmune fuerte, la respuesta inmune no es tan fuerte, así que podrían durar algunos años. Entonces, por eso, por ejemplo, algunas vacunas contra la gripe hay que estárselas poniendo todos los años. Bueno, es porque muta el virus, lo podemos hablar después también, pero no son tan fuerte la respuesta inmune. Entonces podríamos necesitar 2 dosis o podría durar, o sea, 1 año o 3 años que nuestro sistema inmune está preparado. Ejemplo anterior al COVID, ahí tenemos la vacuna contra la hepatitis A, la gripe común y la rabia. ¿Ya? Ejemplos del COVID, y aquí tenemos una importante que es la de CoronaVac, se llama, que es de Sinovac Biotech, que es una empresa china, que es la empresa que está iniciando estudios clínicos fase 3 aquí en nuestro país, y además la semana pasada hubo unas conversaciones con el gobierno de China para poder comprar una cantidad de dosis una vez que la vacuna está aprobada. Así que es importante y puede ser una de las vacunas que llega a nuestro país para vacunar a la población. La siguiente. Las vacunas que utilizan vectores virales. Estas son nuevas. Aquí hay muy poco desarrollo de vacunas con estos vectores adenovirales o vectores virales antes del COVID. ¿Ya? Así que esto es un avance de la ciencia. Lo que se aprovecha aquí es que se inserta un virus que se llama adenovirus, que es un virus que infecta a los humanos, pero se le saca su parte, se le saca como todo lo que tiene adentro. Ahí la imagen de la izquierda, ese morado con verde, es un adenovirus. Entonces lo que hago yo es sacarle todo lo que tiene adentro este virus, lo dejo solamente como un vehículo. Y adentro inserto la información genética que codifica la proteína que tiene la spike del COVID. Es un poco complejo de explicarlo y entenderlo, pero lo que hace es que llega este adenovirus, se introduce en la célula, llega al núcleo de nuestra célula y en nuestro material genético, donde nosotros producimos donde está nuestro ADN, se produce el ARN para producir proteína. Entonces introduce su material genético en nuestra célula y le dice a la célula, tú vas a producir ahora la proteína spike, solo la proteína spike, no te produce el virus, ¿ya? Entonces produce la proteína spike,
Y cuando produce la proteína spike, nuestro sistema inmune la reconoce y dice, ah, ya, yo conozco esto. Entonces, cuando nos infecte el COVID propiamente tal, nuestro sistema inmune ya va a tener información sobre esa proteína spike, la corona, y va a poder neutralizarla, ¿ya? Ventajas, tiene un perfil de seguridad alto, ¿ya? Si te vacunas con esta vacuna, lo más probable es que ni siquiera te dé la infección, nada. Puede ser un poco de dolor en el sitio de infección, nada más. ¿Ya? Son muy específicas y lo que podríamos tener una desventaja es que este adenovirus mismo, o sea, el vehículo podría generar un poco de inmunidad, pero es raro, ¿ya? Así que esto está produciendo bastante vacuna, hay mucho desarrollo de esto. Y aquí tenemos la más famosa, la que ha salido en los diarios y la prensa, la de Oxford y AstraZeneca, ¿ya? Que esta que estuvo en Brasil, hace poco se dijo, ahí voy a hablar un poco más adelante, que se dijo que había muerto uno de los ensayos clínicos, esta va a empezar a hacer sus estudios clínicos en Chile, se quiere registrar en Europa, así que se dijo que era la que más avanzaba. También tenemos la de CanSino, que también quiere realizar estudios en nuestro país, y la de Janssen, que también va a realizar estudios clínicos en nuestro país. Así que tenemos aquí harta experiencia que nos ha tocado a nosotros evaluar este tipo de vacuna. Y finalmente puse ahí la Sputnik de Rusia, que es la vacuna rusa, que utiliza también estos vectores adenovirales. Pero los rusos hicieron como una combinación entre lo que hizo CanSino y lo que hizo Janssen. Así que es bastante interesante su desarrollo. La siguiente. Aquí voy a hablar de dos que no son tan conocidas y no encontré mucha información tampoco, pero para mencionarlas para que sepan que existen, estas son las partículas similares al virus. Lo que se hace aquí es como crear un virus con ciertas como pedazos del COVID. Entonces ponemos como ciertas partículas, ciertas proteínas que tiene el virus para hacerlas parecidas al COVID y esto es lo que inyectamos. No es infeccioso, no es replicativo, tiene un alto perfil de seguridad, ¿ya? Pero son difíciles de fabricar porque estamos sacando diferentes partes del virus y fabricar esto es complejo, ¿ya? Y encontré el ejemplo para el COVID, no hay ejemplo sin COVID, o sea, esto es algo nuevo, de Medicago, que es un laboratorio de Estados Unidos. La siguiente, por favor, Ken. Subunidades proteicas también está un poco raro. Hay estudios antes del COVID, hay algunas vacunas, pero del COVID no hay mucho, ¿ya? Estas son subunidades, entonces aquí lo que se inyecta básicamente es la proteína spike, ¿ya? O sea, la corona del coronavirus. Esto es lo que se inyecta. Lo complejo es producir solamente porque yo les dije que antes, con las adenovirales, yo lo que hago es que mi célula, mi organismo produzca ese componente del virus. Aquí lo produce un laboratorio in vitro y después lo pone en la vacuna y eso es lo que se inyecta, ¿ya? Ejemplo antes del COVID, como les decía, está la hepatitis B, la vacuna contra el virus del papiloma humano y la tosferina, ¿ya? Y hay un ejemplo de una universidad de la QLD, también no hay mucha información y algo relativamente nuevo. Tampoco tenemos, ahí no ha llegado nada como el ISP a nosotros. La siguiente, que es la última ya, son los ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces, que ahí podemos inyectar ADN o RNA. El M del RNA quiere decir RNA mensajero, que es el que va a codificar la proteína y va a ser la proteína que va a producir esta spike, esta corona, ¿ya? Aquí esto también es muy interesante porque no existía nada de vacunas utilizando esta plataforma, pero Pfizer, una de la más grande farmacéutica del mundo, se atrevió con esto y dijo voy a fabricar una vacuna con mRNA. ¿Por qué? Porque fabricar RNA en un laboratorio o mRNA es bastante fácil y lo podemos hacer en masa, ¿ya? Entonces lo que se hace, se fabrican estos ácidos nucleicos de mRNA, ahí en la derecha se ve cómo lo encapsulamos en una nanopartícula de unos lípidos que son estructuras bastante similares a las que tenemos en nuestro organismo, o sea, tratan de simular una célula y ponen material genético dentro de esta célula, de este tipo celular que es una nanopartícula de lípido. Y eso es lo que nos infecta, llega a ingresa a la célula y aquí no tiene que llegar al núcleo. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque las proteínas se sintetizan en el citosol, no se sintetizan en el núcleo. Del núcleo sale la información para sintetizar las proteínas. Entonces en el citosol se va a codificar, llega esta información genética que está codificada y se fabrica la spike, ¿ya? Tiene un perfil de seguridad altísimo, son las más seguras probablemente del mercado y no hay ninguna probada que utilice esta tecnología. Eso es lo malo, o sea, es inseguro. Pero se anunció ya, Pfizer anunció la semana pasada que ellos quieren registrar su medicamento, su vacuna en Estados Unidos, van a someterlo para que la autoridad regulatoria y vea cómo esta vacuna en noviembre, y dicen
que la podrían aprobar a fines de diciembre. O sea que puede ser que tengamos una vacuna aprobada para el tratamiento, no en pruebas clínicas, no estudios clínicos, para el tratamiento en humanos ya a fines de diciembre. Y puede ser que sea esta, ya la de Pfizer. También hace unos meses, creo que fue en septiembre, agosto, el gobierno anunció que compró 10 millones de unidades de esta vacuna, ¿ya? Así que también es importante recordar eso, que ya hay acuerdos comerciales con esto, ¿ya? La siguiente. Entonces, las que yo le hablé que están presentadas a Chile, hasta ahora, para hacer estudios clínicos, tenemos 4. Una es la de Sinovac, que es la CoronaVac, que es un virus inactivado, o sea, como en la estrategia antigua que es confiable, ¿ya? Y después tenemos la de Janssen, AstraZeneca y CanSino. Las 3 son vectores virales, ¿ya? Se estima que los ensayos clínicos empiecen la otra semana. Eso quiere decir que ya empezó el reclutamiento de personal de la salud para probar esta vacuna, ¿ya? Luego, estos son estudios fase 3, ahí Camila le habló un poco de eso, y se van a demorar unos ciertos meses para poder comprobar entonces la eficacia de la vacuna y ver que son seguras, ¿ya? La siguiente. Entonces, estado de las vacunas presentadas, como decía, Sinovac se aprobó el estudio fase 3, de Janssen también se aprobó el estudio fase 3, Oxford y AstraZeneca aún no se aprueba, la estamos revisando ahí en el instituto, se pidieron más información, ya, pero probablemente se va a aprobar dentro de las próximas semanas. Y CanSino, que fue la última que entró la semana pasada, nos llegó la información, ya enviamos algunas solicitudes de requerimiento de información, así que debería estar eso también la decisión en un par de semanas, ¿ya? Y ahí, como les dije, se espera que la vacuna desarrollada por Pfizer entre para registro sanitario, ¿ya? Porque ya se hizo un convenio y ya se pagó la vacuna. O sea, no sé si se pagó, pero se hizo un acuerdo de negocios con Pfizer, ¿ya? La siguiente. Entonces, prensa y las vacunas. Aquí ya me queda lo último de mi presentación, pero quiero dejar bien en claro esto. Las vacunas, la prensa es tendenciosa, ¿ya? O sea, que no crean todo lo que dice la tele o todo lo que dicen los diarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque llevan a inducir a ciertas conclusiones. Por ejemplo, el otro día muere persona en Brasil que se sometió al estudio clínico de la vacuna de Oxford. Entonces, si uno lee eso, dice, la vacuna es insegura, está matando. Después se explicó, y si uno leía mejor la noticia, decía que esta persona estaba en el estudio clínico, pero nunca recibió la vacuna, ¿ya? En los estudios clínicos nosotros tenemos que aplicar la vacuna y se aplica a la otra, o generalmente la mitad, bueno, depende del diseño del estudio, a cierta parte de la población que se somete al estudio se aplica un placebo, ¿ya? Para probar que la vacuna es más efectiva que no inyectar nada, que inyectar un placebo, no tomar nada. Entonces, eso es parte de los estudios clínicos. Y lo que pasó es que esta persona en Brasil, que era un médico, creo era joven, de 28 años, 29 años, se le inyectó el placebo y se enfermó de COVID y murió por complicaciones del COVID, pero nunca tuvo un acceso a la vacuna. No es que la vacuna le haya provocado la muerte, ¿ya? Así que eso es tendenciosa la prensa, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una de la cuarta, dice al fin, dosis de la vacuna china llega al próximo semana a Chilito, Sinovac enviará 9.000 de sus dosis para probar vacuna en Chile, Pfizer pedirá la autorización. Entonces, lo que les digo yo es que la prensa se aprovecha mucho de esto para crear ahí visitas y que la gente hable de esto, pero a veces, y muchas veces, nosotros como los científicos que trabajamos en el instituto, vemos que la prensa a veces trata de guiar o trata de ser tendenciosa y decirnos cosas que en realidad no son, ¿ya? Así que eso hay que tener cuidado con lo que uno lee. La siguiente creo que es mi última. Conclusiones. Existen diferentes estrategias y enfoques para hablar de la fabricación de vacunas que están siendo desarrolladas y aprobadas de todo el mundo. O sea, aparte de las vacunas que ya están desarrolladas, se han desarrollado un montón de nuevas tecnologías y la ciencia ha avanzado mucho. Por eso les dije, algo de positivo tiene esta pandemia, de que hemos avanzado como comunidad científica y también se ha hecho patente de que la ciencia es la única que puede salvarnos de esta pandemia. Así que ahí hay que preguntarle al gobierno también por qué bajó los recursos de ciencia para el otro año. También eso hay que quedar pendiente. Del PIB 0,37% bajamos a un 0,34%, o sea, miserable, ni siquiera 1% del PIB lo que gastamos en ciencia. Es por esto que probablemente al menos una de estas plataformas produzca, o sea, vamos a tener una vacuna, posiblemente, como les decía, vamos a tener una vacuna aprobada a fin de año. O sea, si somos positivos, si hay algo de esperanza, quizás en Chile empecemos a vacunar a personas en marzo, abril del otro año, si es que todo sale bien, ¿ya? Los efectos adversos siempre van a estar presentes, o sea, siempre que se prueba un medicamento van a haber efectos adversos, por eso cuando pasan en las vacunas es importante ser cauteloso y ver bien lo que pasa, es importante por eso considerar siempre el riesgo-beneficio, ¿ya? O sea, de que si millones de personas se vacunan y a uno le pasa un efecto adverso,
bueno, son riesgos que hay que correr a veces y que se están corriendo mucho con este desarrollo tan acelerado de la vacuna, ¿ya? Como les decía, hay que tener mucho cuidado en la prensa escrita y la televisión. En general, la información presentada es tendenciosa y carece de rigurosidad científica, ¿ya? Así que ojo con eso. Y, como decía, la ciencia es la única estrategia para el combate a la pandemia, y ahí les decía lo del recorte de presupuesto, ¿ya? Así que muchas gracias, los dejo con Camila, que viene su presentación. Bueno, entonces para ir terminando, les voy a contar un poco de cómo se evalúa la seguridad en todo el ciclo de vida de un medicamento o vacuna. Como decía el José, es súper importante vigilar las vacunas cuando son comercializadas, y esta vigilancia de su seguridad comienza desde la etapa exploratoria y preclínica, en donde se miden en estos modelos animales. Uno puede ver los niveles de toxicidad que producen estos nuevos productos que nosotros estábamos fabricando, ya sean medicamentos o vacunas, y luego en la etapa, cuando esta seguridad, uno le hace el check de que esos niveles tóxicos no son tantos como para producir daño, sino que los niveles tóxicos están controlados, y más que nada podemos ver beneficios. Cuando aprueban esta etapa, recién pasamos a administrar los productos en los humanos en la etapa clínica, donde se administran en la fase 1, fase 2 y fase 3 en personas, y en esta etapa se evalúa la seguridad, es decir, nosotros tomamos a estas personas y les preguntamos si han tenido algún evento adverso a las vacunas, y hacemos o al medicamento, y hacemos un perfil de seguridad completo de los medicamentos en esta etapa, considerando igual que en esta etapa se administran estos productos a un número acotado de personas que llegan máximo a 10.000 personas, a lo mucho, a ser administrado en esta etapa. Entonces generalmente vemos los eventos adversos más comunes. También aquí se evalúa la eficacia, es decir, vemos que el producto sea efectivo y que de verdad proteja de la enfermedad, o que me cure de la enfermedad siendo un medicamento. Y también acá se define el rango de dosis, como les había dicho, que eso también va de la mano con la seguridad, porque cuando yo me excedo del rango, si yo no defino bien mi rango de dosis, puedo administrar una sobredosis, y eso puede pasar a generar problemas en las personas. Luego, cuando todas estas etapas han sido confirmadas de que la vacuna es segura, efectiva y de calidad, pasamos, ¿cierto?, a la etapa de revisión reglamentaria, donde Rodolfo les explicó que se realiza toda la revisión de antecedentes, y nosotros lo que hacemos es verificar que se cumpla la seguridad, calidad y eficacia del producto que estamos evaluando. Y posteriormente a ello, este producto tiene el check para ser utilizado en la población, ¿cierto? Se le da el registro sanitario, y pasamos a la etapa post-aprobación, donde tenemos una gran etapa que es la farmacovigilancia, que es donde nos vamos a enfocar más en las próximas diapositivas, pero también tenemos como esta etapa donde se ve los controles de serie e inspecciones, que vamos a ver también más adelante. La farmacovigilancia lo que se dedica es a confirmar que la vacuna sea segura, es decir, hacemos una vigilancia constante del producto, vacuna o medicamento, a lo largo de toda su vida de utilización en la población, y verificamos que sea segura, es decir, nos damos cuenta cuáles son los eventos adversos que está produciendo en la población, y si esos eventos adversos superan o no los beneficios. Entonces siempre los beneficios tienen que ser mayores a estos posibles riesgos. Cuando estos eventos o estos posibles riesgos están superando los beneficios, es cuando nosotros nos ponemos alerta y decidimos, ya, retiramos el producto del mercado, o empezamos a poner ciertas restricciones a su utilización. También aquí se pueden definir nuevas indicaciones de un producto, también como restricción, por ejemplo, de grupos etarios para administrar un producto, y también se continúa la evaluación de la eficacia, es decir, tenemos que seguir vigilando que el producto sea efectivo. En esta etapa, ya la vacuna o el medicamento se está utilizando en la mayor cantidad de la población, llegamos a millones de personas que utilizan el producto, y por ende comienzan a aparecer los eventos adversos más raros o infrecuentes, y los eventos adversos que pueden ser serios, que menos mal son infrecuentes o son raros. Entonces tenemos una vacuna administrada en 1 millón de personas, en que una persona genera un evento adverso serio, como decía recién José. Entonces ahí, claro, son los riesgos que uno corre, pero nosotros controlamos que esos eventos serios y raros no aumenten de frecuencia, porque cuando tenemos un aumento de frecuencia tenemos que empezar a darnos cuenta qué condiciones de las personas nos están haciendo que este evento aumente su frecuencia. Y estamos hablando de eventos que pueden llegar a ser muy graves, como parálisis, convulsiones, que generen hospitalización. Entonces tenemos que estar siempre en constante vigilancia a lo largo de toda la vida del producto.
Y también tenemos las fases de control de serie y de inspecciones, en donde más que nada se vigila que el producto sea de calidad. En el control de serie, que se realiza por el Laboratorio Nacional de Control, este también lleva el nombre de liberación del lote. El Laboratorio Nacional de Control es un subdepartamento de ANAMED, como les mencioné al principio, y se realiza esta liberación de lote en todos los productos biológicos, vacunas, sueros, hemoderivados, biotecnológicos, hormonas, antibióticos, entre otros. ¿Por qué realizamos este control? Cuando nosotros fabricamos un producto sintético, por ejemplo, paracetamol, en la industria farmacéutica tienen un protocolo establecido y realizan siempre todos los pasos de la misma forma y por ende el producto me va a salir más o menos siempre igual. O sea, pueden haber unas pequeñas variaciones en la cantidad, pero el producto, la molécula que yo obtengo es siempre la misma. En cambio, en los productos biológicos hay una diferencia muy grande porque estos, como les mencionó José, se basan en seres vivos o nacen, por ejemplo, de virus, que no siempre todos los virus son iguales, no seres vivos, pero los virus, ¿cierto? Tienen diferentes componentes o estos procesos pueden variar porque utilizan sustancias o elementos que son variables. Entonces tenemos que verificar en cada lote que ese producto sea el mismo o más o menos el mismo y que cumpla con los documentos presentados en el registro sanitario. Entonces, en esta liberación de lote, ustedes saben que los productos farmacéuticos son fabricados en lote, es decir, hoy día la industria fabricó 200 vacunas, 200 paracetamol, entonces yo esas 200 vacunas son mi lote 1. Cuando ese lote llega a Chile, se saca una muestra de 1, 2, 3, 10 vacunas, y se hacen estas pruebas para ver que cumplan con todos esos estándares de calidad y seguridad con las que fueron registrados. Entonces se realiza la liberación de ese lote y ese lote luego se puede utilizar en la población. Cuando llega el lote 2 para ser importado, se realiza de nuevo en la muestra y así sucesivamente. ¿Ya? Y también tenemos las inspecciones que son realizadas por el subdepartamento de inspecciones, y estas fiscalizaciones se realizan para controlar que la manufactura de los productos sea correcta, se controla las denuncias de la calidad, es decir, una persona llena un formulario, lo manda a inspecciones y verifica si el producto tuvo o no una falla de calidad. También tenemos denuncias por otro tipo de cosas como los incumplimientos de los turnos de farmacia, se realizan también inspecciones a las farmacias, a los botiquines y a los almacenes de farmacia para que cumplan con la normativa, autorización de la instalación y funcionamiento de los establecimientos. Se realiza también detección y combate a los productos falsificados e ilegítimos, verificación de la normativa que los productos cumplan con la cadena de frío, y también se realizan fiscalizaciones en farmacovigilancia y en estudios clínicos, es decir, nosotros estamos constantemente vigilando y controlando que a lo largo de todo el proceso se realice de la mejor forma y calidad. Y ahora nos vamos a enfocar un poco en la farmacovigilancia. Nosotros siempre nos preocupamos como profesionales de la salud por la seguridad del paciente. Y esta seguridad es nuestro principio fundamental. El principio fundamental es que el paciente, lo que nosotros le demos, sea seguro. Lamentablemente, cualquier acción que nosotros hagamos con el paciente, ya sea un procedimiento médico, una operación o la administración de un medicamento o vacuna, puede causar un daño. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿este medicamento que yo tengo es bueno o es malo? El medicamento siempre va a tener un efecto beneficioso en las personas, que es lo que nosotros buscamos, ¿cierto? Yo administro un paracetamol esperando a que la persona se le quite la fiebre o el dolor de cabeza. Yo administro una vacuna esperando a que la persona no se contagie del virus por el que estoy protegiendo. Pero también podemos tener efectos negativos o efectos dañinos que por supuesto no son deseados, pero que no siempre se pueden evitar. Y estos efectos cuando se producen o se denominan reacción adversa a medicamentos cuando estos productos son administrados de la forma correcta y en la dosis correcta. O sea, si tengo una sobredosis, eso nosotros ya no lo podemos controlar. Por supuesto va a producir un efecto dañino en el paciente, pero si lo administramos en las dosis correctas, tenemos que vigilar constantemente esos efectos, ya que son efectos no deseados y que se nos pueden escapar de las manos si no los estamos controlando. Entonces, una reacción adversa a medicamento es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para cualquier razón sea, profilaxis, diagnóstica, etc. Para que ocurra una reacción adversa, por supuesto tenemos que tener medicamento o vacuna, tenemos que tener a nuestro paciente a quien le administramos el medicamento, y este paciente tiene que sufrir un evento adverso. Tomé metformina y me dolió el estómago. Eso es un evento adverso. Me puse la vacuna,
me dio fiebre. Eso es un evento adverso. Pero también tiene que haber una relación temporal lógica. O sea, yo me administro el medicamento y luego se me genera el evento adverso. Si el evento adverso comenzó antes, eso ya no es una reacción adversa porque no tiene relación con la administración del medicamento. Y a esto, todo este conjunto de situaciones, nosotros lo denominamos sospecha de reacción adversa. Esas sospechas de reacciones adversas nosotros las evaluamos en un sistema denominado farmacovigilancia, que es una actividad que se dedica a la detección, evaluación, comprensión y prevención de estos eventos adversos de los medicamentos. Y cuando hablamos de farmacovigilancia de vacunas es un poquito más específico. Nosotros nos dedicamos a la detección, evaluación, entendimiento y comunicación de los eventos presentados posterior a la inmunización. Nosotros recibimos en el Instituto de Salud Pública notificaciones espontáneas de los eventos adversos, ya sea a medicamentos denominadas RAM o a las vacunas denominadas ESAVI. Y en Chile es obligatorio notificar para todos los profesionales de la salud y tienen ciertos deberes designados por ley para realizar esta notificación. ¿Qué hacemos nosotros con el evento cuando nos llega? ¿O cómo sabemos si este evento está o no relacionado con el medicamento? Para eso nosotros realizamos una serie de procesos para poder decir el evento estuvo o no causado por el medicamento. Esta RAM o este SAVI fue causado por el medicamento de vacuna. Primero tenemos que tener la sospecha, y esta sospecha es pesquisada por los profesionales de la salud, ya sea en los centros asistenciales, en los hospitales, y también por las personas que trabajan en la industria farmacéutica, que tienen la obligación también de notificar la sospecha de reacciones adversas. Esa sospecha llega a nosotros, el Instituto de Salud Pública, en el Centro Nacional de Farmacovigilancia, y nosotros recopilamos todos los antecedentes, leemos la notificación, hacemos un análisis preliminar, es decir, vemos qué reacción es, qué medicamento es el que está relacionado, y si nos hacen falta antecedentes, los solicitamos mediante el seguimiento del caso. Se lo solicitamos al notificador. Cuando tenemos todos los antecedentes completos, procedemos a la evaluación del caso. Y esta evaluación no la realizamos nosotras solas, porque somos químicos farmacéuticos y por supuesto nuestros conocimientos son limitados a nuestra profesión. También incluimos a otros profesionales como médicos, inmunólogos, infectólogos, pediatras, que nos ayudan a realizar esta evaluación. Cuando un caso es evaluado y nosotros decidimos, ahí cuando estamos con estos profesionales, nosotros vamos decidiendo si el evento pudo o no haber sido causado por el medicamento vacuna, o quizás pueda haber sido causado por una condición que el paciente ya tenía, o por alguna condición ambiental. Son muchas las razones, entonces tenemos que ir verificando que el evento fue causado no por el medicamento, porque es igual, como decía José, puede generar mucho revuelo que una vacuna genere un evento tan grave como muerte en un paciente. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos que estar seguros de que la vacuna fue o no relacionada con esa muerte, porque puede afectar realmente la salud de todo el país, porque la gente se puede dejar de vacunar y por ende pueden comenzar a aparecer estas enfermedades por las que estamos protegidos mediante las vacunas. Y cuando nosotros realizamos esa evaluación y llegamos a una decisión, la comunicamos de diferentes formas. Puede ser mediante boletines de farmacovigilancia, ya sea de vacunas o de medicamentos, por notas informativas, que son unos pseudoartículos que se publican en la página web, o por los análisis colaborativos que nosotros realizamos específicamente para el caso y se lo enviamos personalmente al notificador. Y bueno, como les estaba mencionando, esto es súper importante, tal como mencionó José en sus diapositivas anteriores, han habido mucho revuelo en torno a las vacunas que están en estudio. Por supuesto, a lo largo de los estudios clínicos también se realiza farmacovigilancia, pero esta vigilancia de eventos adversos es solo para los eventos, por supuesto, ocurridos dentro del estudio. Y tenemos siempre que confirmar y recabar los antecedentes para saber si el paciente efectivamente recibió la vacuna, si esa vacuna pudo o no haber producido el evento adverso. Perdón, se me paseó la gata por delante de la presentación. Voy a volver al tiro. Ya estaba en la última. Bueno, como les decía, lo más importante es estar seguros si este evento fue o no producido por la vacuna, sobre todo cuando ocurren situaciones como esta,
fallece en Brasil un voluntario de la vacuna experimental de Oxford. Ya sabemos que este paciente ni siquiera había recibido la vacuna, pero noticias como esta pueden causar mucho revuelo. Y por supuesto, las personas que estaban en este estudio deben haber recabado todos los antecedentes suficientes para demostrar que la vacuna no la había producido porque el paciente ni siquiera la había recibido. Entonces, es un trabajo súper largo que tenemos que realizar y estamos en constante vigilancia para asegurar que las vacunas son seguras y de calidad. Los invito a visitar la página web de Farmacovigilancia de Vacunas, en donde hay una sección especial para la población general, en donde ustedes pueden encontrar también una página de preguntas frecuentes, donde hay una sección de vacunas y beneficios, una sección de seguridad de vacunas y una sección de mitos y controversias que está súper interesante para la que la puedan consultar. Muchas gracias. Gracias Camila, José, Rodolfo. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Tenemos a Jesús y a Wolf que han recopilado algunas preguntas que se hicieron durante la transmisión de la charla. Así que les doy la palabra a ellos para que las mencionen. Hola. La primera pregunta que tenemos, que la realizó Maximiliano Ramírez, pregunta: ¿cuánto tiempo demorarían en llegar al país las primeras dosis según los tratados internacionales de una eventual vacuna? Creo que yo puedo responder a esa pregunta. Mira, es todo incierto. Como les decía, si se confirma que la vacuna de Pfizer se va a registrar en Estados Unidos en noviembre y la FDA la va a aprobar en diciembre, eso quiere decir que va a ingresar a nuestro país, porque ellos dijeron el tratado está hecho para que una vez que se apruebe en Estados Unidos, ingrese a nuestro país. Entonces debería ingresar a nuestro país a fines de diciembre. Pero eso es todavía muy incierto. Hay que esperar que finalice los estudios, hay que esperar qué dice la FDA de la vacuna, y yo diría que este año difícil este año. Habría que pensar enero, febrero y quizás un poco más adelante. Difícil este año. ¿Wolf? Sí, hola. Una pregunta hecha por Nicolás Chamorro. ¿Cuánto se demoraría el medicamento en ser aceptado al llegar a Chile? Respecto a ¿Se escucha bien antes que todo? Sí, parece que sí. Sí, hasta ahora sí. Ya, por fin. Bueno, respecto a los farmacéuticos que ingresan al país su registro, el plazo normal para el caso de productos farmacéuticos que bioequivalentes, y creo que para productos no igual, meses. Pero en la práctica se demoran... ¿Cuántos meses? 5 meses. 5. Es el plazo, 5 meses. Ese es el plazo actual para operar en el instituto, pero muchas veces se le pide a los titulares porque no siempre los antecedentes están completos. Por lo tanto, a veces puede ser un año, alrededor de un año. Medicamentos. Jesús. Maximiliano también pregunta: ¿qué dice el ISP sobre tratamiento con cloroquina? Bueno, la verdad es que la hidroxicloroquina no es un medicamento solamente para el tratamiento de COVID-19. Como en la presentación, la hidroxicloroquina fue estudiada al menos los 3 aspectos y no presentó digamos, no surtió ningún efecto si los pacientes no la consumieran. Por lo tanto, no está autorizado en el país para COVID-19. La verdad, cuando nosotros en el instituto lo registramos, también se establece la terapéutica del producto y el producto se autoriza para dicha. Por lo tanto, cualquier uso que sea para otra indicación no vamos a aprobar. Traduzco un poco lo que dijo Rodolfo. Se te está cortando, Rodo. Dice que, claro, que cuando un producto se registra en Chile, se registra solo para una indicación terapéutica. Entonces, no se puede utilizar para otras indicaciones, como en el caso de la hidroxicloroquina para COVID, no estaría autorizado para utilizarse para eso. Y que fue estudiado y no se demostró su eficacia para el COVID. Eso, ¿cierto? ¿Está bien? Yeah. Y ahora sí se entendió bien, gracias. ¿Hay más? Sí. Sergio Andrés pregunta, aparte de los antivirales conocidos,
¿Hay otros medicamentos o tratamientos en estudio? ¿Puedes Rodo, repetir, por favor? Le tocaron Rodo. todas las preguntas al Rodo. Rodo, ¿te llamo para responder mejor? Yo creo. Vamos Muteate, de con acuerdo. Mutea. Mutea el computador. Muteate, Rodo. Ya. ¿Se escucha? Bájale. Ay, perdón. Ya. Ahí sí. No, Rodo, tenés que bajarle el volumen. Ahí sí o no. Sí. Y ahora ya no me escucho. Sí, ahora sí. Se me fue la pregunta, ¿la puedes repetir? Sí, claro. Sergio Andrés pregunta que aparte de los antivirales conocidos, o más bien medicamentos que se pueden clasificar como antivirales, ¿hay algún otro medicamento o tratamiento que esté en estudio? La verdad es que, como les comentaba, este ensayo Solidarity, en dicho ensayo se evaluaron solamente 3 aspectos, pero actualmente hay cientos de ensayos clínicos en curso con diferentes terapias. Se ha probado interferón, el tema de la hidroxicloroquina, distintos antivirales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora no hay ningún estudio concluyente que asegure que ninguna de esas terapias sea realmente efectiva para el COVID-19. Y es más, Solidarity, como les comenté en la presentación, incluso descarta que gran parte de estas terapias puedan tener un beneficio real para los pacientes. También Maximiliano Ramírez pregunta, ¿qué pasa cuando una clínica o centro médico da medicamentos sin autorización del ICP? Como el reciente caso de una clínica en Talagante que administró dióxido de cloro a un paciente con COVID-19. Dale, Pepo. Quizás la puedo responder. Quizás la puedo responder yo. Bueno, a ver, el ISP ha sido enfático en cuanto al uso del dióxido de cloro, que no hay evidencia científica que se usa, pero ya, o sea, eso hay que ya, todos tienen que saberlo, o sea, no hay nada que nos diga que eso es un tratamiento que funciona para cualquier enfermedad, es un agente de limpieza, un detergente, eso está considerado el ISP, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es qué hace el ISP o qué puede hacer. El ISP tienen que verlo como el CERNAC, como que, no sé si se acuerdan cuando eso que le dieron diente al CERNAC, que fue inconstitucional a veces, lo que pasa es lo mismo en el ICP. Nosotros podemos alertar una situación, ir a fiscalizar, dar cuenta de eso, o sea, llegar y dar cuenta de la situación, pero la PDI y después el Poder Judicial es el que tiene que hacer su labor, ¿ya? Entonces nosotros denunciamos la situación, o sea, a nosotros se nos denuncia, nos llega obviamente la denuncia del ICP, vamos a fiscalizar, y eso fue lo que pasó, se fue a fiscalizar, se comprobó que esta persona estaba haciendo una semi de estudio clínico, así, algo muy, no sé, turbio, por decirlo menos, en esa parte probando este producto de cloro, y el ICP constató la situación, y ahora, claro, ahora está en manos de la justicia, ¿ya? Entonces, eso es como lo que hace el ISP, o lo que puede hacer el ISP. Es lo mismo cuando venden medicamentos en las ferias. Nosotros se puede dar la situación, el ISP va a fiscalizar, pero después la policía y el sistema judicial es el que tiene. Nuevamente, Sergio Andrés, ¿qué vacunas extranjeras se están probando en Chile a modo de fase 1 o 2, de modo de enriquecer los estudios de dicha vacuna a nivel mundial? Puedo responder yo igual. Las vacunas que se están probando en Chile son solo en fase 3, ¿ya? No hay ninguna que se esté probando en fase 1 ni 2. ¿Por qué? Porque ya se probaban en fase 1 y 2, y como les contó Camila, la fase 1 y fase 2 son acotadas. Los participantes pueden ser de cientos a miles, son pocos. Ya cuando se necesitan fase 3, ahí ya necesitamos muchos más pacientes. ¿Y por qué la están probando en Chile? Eso también hay que decirlo, es porque en Chile está la pandemia. ¿Por qué la vacuna no se está probando en China, no se está probando en otros países? Porque esos países superaron la pandemia y no tienen contagio. Si yo tengo que probar una vacuna donde el virus está en las calles o está en los centros de salud, entonces por eso la vacuna se está probando en Chile. No es un orgullo, es porque no hemos manejado bien la pandemia, ¿ya? Así que por eso.
Y quiero acotar algo, los estudios fase 1 solo se pueden realizar en los países en donde se está desarrollando la vacuna. O sea, si Rusia es dueño de una vacuna y está desarrollando una vacuna, el fase 1 solo se puede realizar ahí. Y eso es para disminuir quizás como comportamiento poco ético de ir a estudiar vacunas fase 1 en países más pobres. ¿Ya? Eso es para que lo tengan claro. Por eso aquí en Chile no hay un fase 1, porque Chile no es fabricante de una vacuna, no es desarrollador de una vacuna. Tenemos otra pregunta que nos dicen, una vez que la vacuna sea aprobada por la FDA u otras instituciones, ¿cuándo tardaría en llegar a Chile? ¿Y es real que llegaría en grandes cantidades y muy rápido? ¿Cómo se distribuiría? Ya, sí, creo que hablé un poco de eso. Claro, la vacuna esa de Pfizer, se supone que se va a aprobar, se supone todo esto, esta información muy preliminar a fines del año en FDA. Después llegaría a Chile y, como les dije, el gobierno de Chile hizo un convenio de compra de esa vacuna por 10 millones de dosis. Eso ya se anunció en septiembre. Entonces, ¿cómo van a llegar? Bueno, al tiro uno piensa 10 millones de dosis, 10 millones de personas vacunadas. Eso es mentira, porque esta vacuna es de 2 dosis, ¿ya? Entonces, son 10 millones, o sea que vamos a poder vacunar a 5 millones de la población sensible, la población que van a vacunar primero, que es toda la gente que tiene enfermedades que tienen más riesgo de morir con el COVID, son 7 millones, se estima, bueno, 7, 8 millones en el país. Entonces, esas son las personas que se van a vacunar primero. Entonces, claro, cuando llega, como les dije, principios de año podría llegar, y si va a llegar en masa, hay que verlo cómo van a hacer con la distribución y también los centros que lo van a entregar. Pero eso ya nosotros como ISP no nos encargamos mucho, eso ya se encarga más el Programa Nacional de Inmunización, como el PNI. O sea, ellos van a hacer la distribución de la vacuna y todo el plan de vacunación. A mí ya no me quedan más preguntas. Yo todavía que Sergio Andrés pregunta cuál es la razón por qué algunas personas se han vuelto a contagiar de COVID-19. ¿Es porque no han desarrollado una memoria inmunológica adecuada? La reinfección por COVID es algo muy raro, ¿ya? Está documentado, solo algunos casos documentados comprobados, ¿ya? O sea, hay personas que han dicho que se han contagiado 2 veces, pero esos son casos aislados y que no están comprobados, porque puede ser que nunca se hayan recuperado de la primera infección. Entonces, recontagiarse sí podría pasar. Hay un caso documentado que en el Reino Unido, otro por ahí en Brasil, si no me equivoco, en Holanda también, no estoy muy seguro ahí, pero es raro que pase y puede ser que esa persona tenga un sistema inmune deficiente o que tenga alguna condición distinta. Pero hasta ahora, por ejemplo, se ha comprobado que el virus, aunque mute, no en buena persona, como dijo el ministro, que el virus aunque mute, lo que va a pasar es que la parte del coronavirus, la spike, la proteína que yo le hablaba, está bien conservada. Entonces es difícil que esa proteína mute, entonces nuestro sistema inmune seguiría siendo efectivo. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Tampoco el virus es nuevo, así que es tanta la información que tenemos. También nos preguntan, Nicolás Chamorro dice que él tiene entendido que un gran problema de los medicamentos, sean antibióticos, vacunas, es que van perdiendo eficacia por la gran capacidad que tienen los organismos de mutar y adaptarse. Pregunta si existe algún método, algún plan para que se evite esto y dejar de que se hagan más fuertes estos microorganismos. ¿Se me escucha? Si quieres te llamo, Rodo, para asegurar que se escuche bien. Ya, Acuérdate de bajarle el volumen a tu computador y mutear tu micrófono. Bueno, yo voy a contestar en particular a antimicrobianos, a medicamentos. Mis compañeros me pueden complementar en vacunas. Pero el problema de la resistencia a los antimicrobianos es un problema a nivel mundial. De hecho, está catalogado como uno de los principales problemas de la salud pública a nivel mundial. Y por lo tanto, desde la Organización Mundial de la Salud, se ha generado un plan contra la resistencia a los antimicrobianos. Ese plan se aprobó el año pasado por el Ministerio de Salud acá en Chile, se hizo una guía al respecto y actualmente se está implementando. El proceso de implementación del plan es un poco lento, es un poco demoroso, y además también se está presentando, actualmente se va a discutir en el Congreso, si no me equivoco, sobre una propuesta de ley que también va respecto a eso, porque es un problema grave. De hecho, se han encontrado una cantidad importante de
de bacterias que son resistentes a los antibióticos más poderosos, por decirlo de alguna forma, que manejamos actualmente, como el linezolid. Así que sí es un problema grave y se ha generado a nivel mundial una alerta al respecto. Esas serían las preguntas que nos llegaron. Bien, súper. Muchas gracias, Jesús, igual, por las preguntas. Y bueno, con estas últimas preguntas entonces damos por finalizada esta charla. Le agradecemos enormemente a Camila, a José, a Rodolfo por habernos permitido presenciar esta charla, que ha sido súper interesante. Y también agradecer al Instituto de Salud Pública, que se me olvidó al principio de la presentación, comentar que ellos están a nombre del ISP dando esta charla. Así que nada, solamente agradecer al Rodolfo, que es nuestro exalumno y que tuvo la intención de generar esta charla tan interesante para el día de hoy. Así que muchas gracias a todos también los que se conectaron a esta charla. Pedirles disculpas por los problemas técnicos que tuvimos, que hicieron que tuviéramos que empezar un poquito más tarde, pero finalmente todo resultó bien. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.